La criada entró corriendo a la oficina, aterrada, persiguiendo a un cachorro que se le había escapado. Los guardaespaldas llevaron la mano a sus armas. Ella los ignoró por completo, le arrebató de la boca al cachorro un documento confidencial. Resbaló y terminó cayendo sentada en la silla del jefe de la mafia. Los lentes de lectura de Dominique Castellano quedaron, de alguna forma, sobre su nariz. Marin señaló al cachorro culpable. «Eres imposible», dijo. El silencio se tragó la habitación entera. Y entonces, Dominique Castellano echó la cabeza hacia atrás y se rió por primera vez en 9 años. Nadie se movió. Ni los 2 guardaespaldas junto a la puerta. Ni el secretario, que apretaba una tableta contra su pecho. Ni siquiera el cachorro, que parecía entender que algo extraordinario acababa de suceder. Marin seguía congelada en la silla de Dominique Castellano. Los lentes todavía descansaban sobre su nariz. Poco a poco se los quitó. «Supongo», dijo, mirando alrededor, «que esta es la parte donde actualizo mi currículum». Uno de los guardaespaldas clavó la mirada en el suelo. La risa de Dominique ya se había apagado, pero algo desconocido seguía ahí, en su expresión. Sus labios guardaban apenas una curva. Marin se puso de pie de un salto y colocó el documento rescatado sobre el escritorio. «Lo siento mucho, señor Castellano». Él lo robó de la bandeja del desayuno y salió corriendo hacia aquí, y todos los que estaban afuera parecían pensar que entrar a esta oficina iba a invocar a un demonio. «Así que yo». «Entraste de todas formas», dijo él, con voz baja. Y esa voz baja, de algún modo, hacía la habitación aún más intimidante. Marin tragó saliva. El demonio, pensó, empezaba a sonar como el problema menor. Un sonido ahogado salió de algún lugar detrás de ella. Los ojos de Dominique se desviaron hacia sus hombres de seguridad. El silencio regresó de inmediato. Después volvió a mirar a Marin. «¿Cómo te llamas?» Esa pregunta provocó una reacción todavía más extraña que su risa. Marin lo notó enseguida. «Marin Olay». «¿Cuánto tiempo llevas trabajando aquí, señorita Olay?» «6 días». Dominique miró hacia la puerta. «¿Y nadie te explicó que esta oficina es privada?» «Sí me lo explicaron», admitió ella, levantando la ceja varias veces. El cachorro se acercó trotando y se sentó sobre el zapato de Dominique. Marin lo señaló. «En mi defensa, su criminal es muy persuasivo». Dominique bajó la mirada hacia el cachorro y luego volvió a mirarla a ella. «Puedes irte». Marin parpadeó. «Eso es todo». Antes de que nadie pudiera responder, Victoria Sloan apareció en la puerta. Postura perfecta, traje oscuro perfecto, expresión de horror perfectamente controlado. «Señor Castellano, le pido disculpas. La señorita Olay es personal temporal. Le aseguro que esta falta será corregida de inmediato». El estómago de Marin se tensó. Ella necesitaba ese trabajo. Después de que la panadería familiar cerrara, los cobradores de deudas se habían llevado casi todo lo que su familia había construido durante décadas. Este puesto debía darle unos meses para respirar, ahorrar dinero y decidir qué seguía. 6 días no era exactamente el plan de recuperación financiera que ella había imaginado. La mirada de Dominique permaneció fija en Victoria. «¿Qué falta?» Victoria dudó. «Entrar a su oficina privada sin autorización». Dominique observó el documento húmedo sobre su escritorio. «Ella recuperó algo que me pertenece». «Sí, señor, pero...» «Ya ha sido recuperado». Victoria entendió la despedida escondida dentro de esa frase. «Por supuesto». Dominique volvió a mirar a Marin. «Puedes irte, señorita Olay». Esta vez, Marin sí se fue. En el instante en que la puerta de la oficina se cerró detrás de ella, el pasillo entero pareció exhalar. 3 empleados la miraron como si hubiera sobrevivido a una ejecución. Una criada mayor la tomó del brazo. «¿Te preguntó tu nombre?» Marin frunció el ceño. «Lo sé. Yo estaba ahí». Él nunca pregunta. Tal vez está probando algo nuevo. La mujer pareció genuinamente alarmada ante esa posibilidad. Marin miró de nuevo hacia la puerta de la oficina.
Durante su primera semana había aprendido que la mansión Castellano funcionaba menos como un hogar y más como una máquina perfectamente calibrada. El desayuno llegaba a horas exactas. Las cortinas se abrían en secuencias precisas. Los empleados bajaban la voz cada vez que Dominique entraba a una habitación. Nadie bromeaba acerca de él. Nadie lo interrumpía. Y, al parecer, nadie perseguía cachorros hasta el interior de su oficina. Excepto ella. Victoria salió al pasillo. Señorita Olay. Marin se dio la vuelta. Hablaremos de la conducta profesional adecuada más tarde. Sí, mamá. Victoria se alejó, con los tacones repiqueteando con fuerza sobre el mármol. Dentro de la oficina, Dominique regresó a su escritorio. Su jefe de seguridad esperaba instrucciones. Dominique tomó el documento rescatado. Una pequeña marca de dientes perforaba una de sus esquinas. Se quedó mirándola durante varios segundos. Después sus ojos se movieron hacia los lentes de lectura que Marin había dejado, con cuidado, junto a su mano. 6 días. Murmuró. El jefe de seguridad no dijo nada. Dominique abrió el archivo. Un momento después, sin levantar la vista, preguntó, «¿La señorita Olay está asignada al desayuno de mañana?» A las 7 de la mañana siguiente, Marin entró al comedor con un servicio de café de plata y encontró a Dominique ya sentado en la mesa. Estuvo a punto de dar media vuelta. No porque le tuviera miedo, sino porque Victoria había pasado 20 minutos explicándole que otro error demostraría un patrón de inestabilidad profesional. Marin decidió que aquello sonaba caro. Colocó el café junto a él. «Buenos días, señor Castellano». «Señorita Olay». Ella se detuvo un instante. Él recordaba su nombre. 2 sirvientes cercanos intercambiaron miradas. Entonces una pequeña mancha marrón cruzó como un rayo por debajo de la mesa. Marin cerró los ojos. «No». Dominique bajó el periódico. El cachorro emergió con uno de los trapos de limpieza de Marin colgando triunfalmente de la boca. «Tú y yo hablamos de robo ayer mismo», susurró ella. El cachorro movió la cola. Dominique tomó un sorbo de café. «Tus métodos disciplinarios parecen poco efectivos». Marin lo miró. «Con todo respeto, señor, vive rodeado de criminales». La habitación se quedó peligrosamente en silencio. Dominique bajó la taza despacio. Marin se dio cuenta de lo que acababa de decir. «Me refería al incidente del documento». «Por supuesto», dijo él, y algo sospechosamente parecido a la diversión brilló en sus ojos. Marin recuperó el trapo y siguió trabajando. Eso se convirtió en el patrón. No conversaciones dramáticas, no encuentros prohibidos, solo pequeños momentos. 2 mañanas después, Marin estaba cambiando las flores de la biblioteca cuando Dominique entró en medio de una llamada telefónica. «Sí», dijo con frialdad. «Mueve la reunión al jueves. Si Sloan no está de acuerdo, recuérdale de quién es la firma que necesitan». Marin comenzó a recoger sus cosas de inmediato. Dominique terminó la llamada. «No hace falta que te vayas. Pensé que le gustaban las habitaciones vacías». Su mirada se posó en ella. «¿Quién te dijo eso?» «Todos. Todos hablan demasiado». Marin consideró la frase. «En su defensa, usted no». Durante 3 segundos, Dominique simplemente la miró. Una comisura de su boca se movió apenas. Marin volvió a acomodar las rosas. Dominique abrió una carpeta. Ninguno de los dos volvió a hablar. Y aún así, pasaron 20 minutos antes de que él se marchara. La tarde siguiente, Marin lo encontró de pie en la cocina. Eso, por sí solo, resultaba lo bastante extraño como para que la cocinera dejara de picar cebollas. Dominique nunca iba a la cocina. Sus comidas viajaban hasta él. Pero el cachorro, al parecer, había descubierto a Marin allí y se negaba a irse. Dominique bajó la mirada hacia el animal. Ha ignorado 3 órdenes. Marin se limpió la harina de las manos. Ha intentado pedírselo con amabilidad. Yo no negocio con perros. Probablemente por eso está perdiendo. La cocinera de pronto se sintió fascinada por una cebolla.
Dominique cruzó los brazos. ¿Crees que tú puedes hacerlo mejor? Marin se agachó. Ven aquí, traidor. El cachorro corrió hacia ella al instante. Dominique pareció personalmente ofendido. Marin le rascó detrás de las orejas. Responde al cariño. Yo le doy de comer. También lo hace el dispensador automático. Esta vez, Dominique sonrió. Pequeña, breve, pero inconfundible. El cuchillo de la cocinera se detuvo en el aire. Marin notó esa reacción y finalmente empezó a comprender algo extraño sobre la mansión Castellano. Todos vigilaban a Dominique buscando señales de peligro. Ella había empezado a vigilarlo buscando señales de vida. Y una vez que empezó a notarlas, ya no pudo dejar de hacerlo. Él le agradeció a la cocinera una noche. Le preguntó al jardinero anciano por su muñeca lastimada. Se quedó en el comedor mientras dos empleados discutían en voz baja sobre un partido de fútbol, en lugar de silenciarlos con su sola presencia. Eran cambios diminutos, casi ridículos. Pero en una casa gobernada por la rutina, los cambios diminutos se sentían enormes. Marin nunca los mencionó. Tenía sus propios problemas. Por las noches se sentaba en su pequeño cuarto a revisar las facturas de la panadería, calculando cuántos meses de trabajo le tomaría saldar la deuda que quedaba. Dominique Castellano podía ser fascinante, pero la fascinación no reconstruía una vida. Entonces, un viernes por la mañana, Marin entró al comedor y se detuvo en seco. El lugar habitual de Dominique estaba vacío. Comenzó a poner la mesa de todas formas. El señor Castellano pidió que le sirvieran el desayuno en la salita este, le susurró otra criada. Marin asintió. Suena emocionante. También pidió que se lo llevaras tú. Marin levantó la vista. Yo. La criada asintió. 5 minutos después, Marin llevaba la bandeja a la salita este. Dominique estaba de pie junto a las ventanas, leyendo. El cachorro dormía cerca de sus zapatos. Marin dejó el café. Me pidió a mí. Dominique pasó una página. Pedí el desayuno. Al parecer, el desayuno necesita un sistema de entrega muy específico. Sus ojos se levantaron hacia ella. Por un momento, ninguno de los dos habló. Después Dominique miró hacia el cachorro dormido. Se porta mejor cuando estás cerca. Marin sonrió. Claro, échele la culpa al perro. Dominique volvió a su lectura, pero Marin lo alcanzó a ver, esa media sonrisa otra vez. Afuera, en el pasillo, dos sirvientes de muchos años se miraron entre sí. Dominique Castellano había cambiado su rutina de desayuno por ella. Marin descubrió la verdad sobre Dominique un domingo por la tarde. Llevaba té recién hecho al invernadero cuando encontró a Rosa Castellanos sentada sola bajo las ventanas altas, con un crucigrama a medio terminar sobre las piernas. Rosa levantó la vista. Tú eres la chica que hizo reír a mi nieto. Marin casi derrama el té. Creo que el cachorro merece parte del crédito. El cachorro lleva aquí 4 meses, Rosa dobló el periódico. Tú llevas aquí 2 semanas. Marin dejó la bandeja. Entonces tuve una sincronía excelente. Rosa sonrió, pero la tristeza seguía ahí, debajo. Yo estaba arriba cuando ocurrió. Pensé que había imaginado el sonido. Algo en su voz hizo que Marin dejara de acomodar las tazas. Rosa miró hacia el jardín. Él solía reírse todo el tiempo. A Marin le costaba imaginarlo. No porque Dominique pareciera incapaz de tener sentido del humor. Había visto suficientes medias sonrisas para saber que no era así, sino porque la casa entera parecía construida alrededor de su silencio. ¿Qué pasó?, preguntó con suavidad. Rosa guardó silencio varios segundos. Su hermana murió. La sonrisa desapareció del rostro de Marin. Isabella. Tenía 24 años. Rosa rozó el borde de su taza sin llegar a levantarla. Ella y Dominique eran muy unidos. Era de las pocas personas capaces de interrumpir una de sus reuniones y sobrevivir para contarlo. Una sonrisa débil apareció en su rostro. Una vez cambió todas las corbatas negras de su closet por unas amarillas, porque decía que se vestía como un empleado de funeraria. Marin sonrió a su pesar. ¿Y qué hizo él?
Se puso una para ir a cenar. Aquello sonaba extrañamente parecido al Dominique que Marin estaba empezando a descubrir debajo de todo ese control. Entonces la expresión de Rosa cambió. Hace 9 años, Isabella quedó atrapada en un acto de violencia dirigido a personas cercanas al mundo de Dominique. Marin no dijo nada. Murió antes de que él llegara al hospital. Los dedos de Rosa se tensaron alrededor de la taza. Él se culpó a sí mismo. Afuera, la lluvia golpeaba suavemente el vidrio. Dejó de asistir a las cenas familiares. Dejó de celebrar su cumpleaños. Trabajaba sin parar. Se aseguraba de que todos a su alrededor estuvieran protegidos, cuidados, vigilados. Rosa miró a Marin. Pero estar vivo y estar viviendo no son la misma cosa. Marin pensó en Dominique comiendo solo, en los empleados bajando la voz cuando él entraba, en el desayuno llegando siempre a la misma hora exacta, en una mansión tan hermosa que las revistas la fotografiaban, pero tan silenciosa que la risa sonaba como un cristal rompiéndose. Él la amaba, dijo Marin. Todavía la ama. Los ojos de Rosa brillaron. Por eso nunca le pedí que lo superara. Uno no supera a alguien que ama. Uno aprende a cargar con la ausencia sin dejar que se convierta en toda tu vida. Marin se sentó frente a ella. Y él nunca lo aprendió. No, Rosa la estudió. Hasta hace poco, quizás. Marin negó con la cabeza de inmediato. Señora Castellano, no creo que. No te estoy pidiendo que lo salves. Las palabras fueron suaves pero firmes. Marin se relajó. Menos mal, porque todavía estoy tratando de salvarme a mí misma de varios préstamos de panadería y una tarjeta de crédito, con intereses asesinos. Rosa se rió. Ahí está. Pero la sonrisa de Marin se desvaneció. De todas formas, no sabría cómo arreglar a alguien. Bien. Las personas no son muebles rotos. Esa frase se quedó con Marin. Esa misma noche entró a la biblioteca a recoger una taza de café vacía y encontró a Dominique de pie junto a la chimenea. Normalmente ella habría hecho algún comentario inofensivo. Esta vez, simplemente se acercó por la taza. Dominique la observó. «¿Estás callada?» Marin lo miró. «No se me permite». «Sí se te permite. Es inusual». Ella casi sonrió. «Tal vez estoy desarrollando profesionalismo». «Espero que no», la respuesta los sorprendió a los dos. Por un momento, la expresión de Dominique se suavizó. Entonces Marin notó la fotografía sobre el estante, junto a él, un Dominique más joven, y a su lado, una mujer riendo, sosteniendo 2 corbatas amarillas ridículas. Marin entendió de inmediato. No preguntó. No ofreció condolencias. Simplemente tomó la taza de café. En la puerta se detuvo. Buenas noches, Dominique. Era la primera vez que usaba su nombre de pila. Los ojos de él se levantaron. Marin se preguntó si acababa de cruzar otra línea invisible. Entonces él respondió, en voz baja, Buenas noches, Marin. Ella se fue. Dominique se quedó junto a la fotografía. Por primera vez, alguien había mirado la parte más dolorosa de su vida sin miedo, sin lástima, sin intentar arreglarla. Y de algún modo, eso lo perturbó más que cualquiera de las otras 2 reacciones. Victoria notó los cambios antes de que Marin entendiera que importaban. El desayuno de Dominique se había movido 2 veces en una semana. Él había entrado a la cocina por voluntad propia. Se había quedado en la biblioteca mientras Marin trabajaba. Y 3 mañanas después de la conversación de Rosa con ella, Victoria vio a Dominique cruzar el vestíbulo principal, escuchar a Marin riendo con uno de los jardineros, y aminorar el paso. Solo un poco. Pero Victoria lo notaba todo. Antes del almuerzo, llamaron a Marin a la oficina del personal. Victoria estaba sentada detrás de un escritorio impecable. Cierra la puerta. Marin obedeció. Hice algo malo. Victoria entrelazó las manos. Te has vuelto inusualmente cercana al señor Castellano. Marin esperó. Al parecer, había más. Bromeas con él. Le hablas de manera informal. Alientas las interrupciones a su rutina. No creo que el cachorro reconozca mi autoridad sobre su horario.
Esto no es gracioso. La sonrisa de Marin desapareció. Victoria se recostó en su silla. Los hombres en la posición del señor Castellano atraen a personas que confunden la atención con una oportunidad. Entonces Marin entendió, y le dolió más de lo que esperaba. Cree que estoy tratando de sacar algo de él. Creo que sabes exactamente lo que estás haciendo. Marin la miró fijamente. 6 meses atrás era dueña de una panadería junto a su familia. Se había levantado antes del amanecer, cuadrado cuentas después de medianoche, negociado con proveedores, limpiado hornos, decorado pasteles de boda, y sonreído a los clientes mientras se preguntaba si la electricidad seguiría encendida al mes siguiente. Ahora limpiaba la mansión de otra persona porque el trabajo honesto era mejor que fingir que la deuda desaparecería sola. Podía tolerar que la llamaran torpe, poco profesional, incluso. Pero no calculadora. No, dijo Marin en voz baja. No lo soy. La expresión de Victoria se endureció. Entonces recuerda por qué estás aquí. Marin se fue sin responder. Para la noche, el ambiente había cambiado por completo. Las conversaciones se detenían cuando ella entraba al cuarto de lavado. Un mayordomo que solía guardarle café de pronto recordó que tenía algo urgente que hacer en otro lugar. Nadie la insultó directamente. Eso, de algún modo, lo hacía peor todavía. Los rumores no necesitan pruebas cuando el miedo está dispuesto a cargarlos. Marin podría haber confrontado a Victoria. En cambio, trabajó. Ayudó a la cocinera a terminar el postre cuando una ayudante se enfermó. Subió toallas limpias. Cubrió los turnos de una criada más joven para que pudiera llamar a su madre enferma. Se rió menos. Dominique lo notó. A la mañana siguiente, en el desayuno, Marin dejó el café. Gracias. De nada, señor Castellano. Los ojos de él se levantaron. Señor Castellano. No Dominique. Ella se dio la vuelta. Marin. Se detuvo. ¿Pasa algo? No, esa respuesta salió demasiado rápido. He estado practicando la eficiencia. Normalmente habría sonreído. No lo hizo. Dominique la estudió, pero 3 empleados estaban cerca, observando sin parecer observar. Marin sintió esa atención sobre ella. Necesita algo más, señor. La expresión de Dominique cambió, apenas de manera perceptible. Sí. Ella se fue. Esa tarde, Dominique encontró a su jefe de seguridad cerca de la escalera oeste. ¿Ha pasado algo con la señorita Olay? El hombre dudó. Dominique rara vez hacía preguntas sin ya conocer la mitad de la respuesta. Ha habido rumores entre el personal. ¿Qué clase de rumores? Que ella ha alentado su atención. El rostro de Dominique se quedó inmóvil. Alentado. Sí, señor. ¿Quién empezó esto? Otra pausa. Señor Castellano, no estoy preguntando para castigar a la mitad de la casa. Esa respuesta sorprendió al hombre. Dominique miró hacia el pasillo por donde Marin había desaparecido esa mañana. Durante años, sus empleados habían aprendido a temer su atención. Ahora Marin estaba siendo castigada por otros simplemente por haberla recibido. La idea le cayó mal. Esa noche pasó frente al comedor del personal y la vio a través de la puerta entreabierta. Ayudaba al mismo mayordomo que la había evitado antes a cargar una bandeja pesada. El hombre le dijo algo, a modo de disculpa. Marin se encogió de hombros y sonrió. Sin represalias, sin actuación, sin ningún intento de parecer herida. Dominique siguió caminando. Al final del pasillo, se detuvo. Durante 9 años había creído que la distancia protegía a la gente. La distancia prevenía el apego. La distancia prevenía la debilidad. La distancia prevenía la pérdida. Pero Marin había cruzado esa distancia sin pedir nada a cambio. Y ahora la casa entera la estaba haciendo pagar por eso. Dominique miró de nuevo hacia el comedor. Por primera vez entendió que permitir que Marin entrara en su vida no era la única decisión con consecuencias. Mantenerla ahí sin proteger su dignidad también las tenía. Dominique no confrontó a Victoria. Hizo algo mucho más visible.
A la mañana siguiente entró al comedor del personal. La conversación murió al instante. Un tenedor golpeó un plato. Alguien se puso de pie tan rápido que su silla rechinó hacia atrás. Dominique miró alrededor de la larga mesa. «Siéntense». Todos se sentaron. Marin estaba de pie cerca de la estación de café, sosteniendo una tostada. Su expresión sugería que se preguntaba si de algún modo también había causado eso. Dominique sacó una silla vacía. La silla junto a la de ella. ¿Qué fe? 3 personas alcanzaron la cafetera al mismo tiempo. Marin llegó primero. ¿Sabe? Murmuró mientras le llenaba la taza. La mayoría de la gente dice buenos días antes de aterrorizar a toda una habitación. Dominique aceptó el café. Buenos días. La habitación entera se quedó mirándolo. Marin miró alrededor. Vean, crecimiento. Un guardaespaldas tosió dentro del puño. Dominique lo miró. El hombre estudió su desayuno de inmediato, pero Dominique no lo reprendió. Simplemente untó mantequilla en una tostada. Esa mañana se convirtió en la primera de muchas pequeñas rebeliones contra 9 años de silencio. Dominique no se volvió sociable de un día para otro. Seguía dirigiendo sus reuniones con eficiencia brutal. Los empleados seguían enderezándose cuando él entraba. Los ejecutivos seguían descubriendo que su voz más baja normalmente significaba que una discusión había terminado, pero en casa, algo había cambiado. Empezó a quedarse en la mesa después de terminar de comer. Al principio 5 minutos, luego 10. Una noche, 2 guardaespaldas discutían sobre si el cachorro entendía mejor las órdenes en italiano o en inglés. Normalmente se habrían callado en el momento en que Dominique entrara. Esta vez, Dominique escuchó. No entiende ninguna de las dos, dijo. Marin levantó la vista desde el otro lado de la mesa. Entiende perfectamente. Simplemente no respeta la autoridad. Uno de los guardias se rió antes de poder contenerse. Dominique lo miró. Después miró a Marin. Al parecer, eso es contagioso. El segundo guardia también se rió. En cuestión de segundos, hasta la cocinera sonreía. Rosa observaba desde la cabecera de la mesa, con los ojos sospechosamente brillantes. Marin fingió no notarlo. También se negó a llevarse el crédito. Cuando el jardinero le agradeció por cambiar la casa, ella sacudió la cabeza. Yo no cambié a nadie. Tú lo cambiaste a él. No. Al otro lado del patio, Dominique estaba agachado junto al cachorro, quitándole una hoja atrapada en el collar. Marin lo observó un momento. Él se está cambiando a sí mismo. Esa distinción le importaba. Dominique no era un proyecto. Ella tampoco lo era. La deuda de su panadería seguía existiendo. Su futuro seguía siendo incierto. Algunas noches extrañaba el olor del pan antes del amanecer con tanta fuerza que casi podía escuchar la vieja batidora de su padre traqueteando en la trastienda. Dominique también empezó a notar esos momentos silenciosos. Una noche la encontró sola en la cocina, amasando pan. Todos los demás se habían ido. ¿Qué haces? Marin miró el reloj. Estoy cometiendo horneado no autorizado. Él se apoyó contra la barra. Yo soy dueño de esta cocina. Entonces le estoy robando la harina. Debería llamar a seguridad. Ya probaron mis panecillos de canela. No van a ayudarlo. Dominique casi sonrió. Entonces notó su expresión. Este era tu trabajo. Antes de mi familia. La panadería. ¿La extrañas? No era una pregunta. Marin hundió las palmas en la masa. Extraño cómo se sentía antes de que cada factura se convirtiera en algo a lo que temerle. Dominique podría haberle ofrecido dinero. Para él, esa deuda probablemente era insignificante. No lo hizo. Marin lo agradeció más de lo que podría explicar. En cambio, él se subió las mangas. ¿Qué hago? Ella se quedó mirándolo. ¿Usted? Sí. Negocias acuerdos multimillonarios. Me han informado que esas habilidades no se traducen al pan. ¿Quién te dijo eso? Tú. Hace un momento.
Ella se rió y le empujó un tazón. 10 minutos después, harina cubría el frente de la camisa negra de Dominique Castellano. Marin lo miró y fracasó por completo en ocultar su diversión. No digas nada. No iba a hacerlo. Ibas a hacerlo. Iba a preguntar si la intimidación funciona con la levadura. Dominique se rió. No fuerte, no como aquella primera risa imposible. Esta risa era más fácil, más natural, y de algún modo, eso era todavía más importante. Ninguno de los dos notó a Rosa parada más allá de la puerta de la cocina. Se alejó en silencio antes de que pudieran verla secándose los ojos. Para la semana siguiente, la risa ya no hacía que la mansión se congelara. La gente seguía notándola, pero ya no parecía asustarla. La casa había empezado a recordar cómo sonaba una vida normal. Y Dominique había empezado a encontrar razones para estar donde estuviera Marin. A veces era el desayuno, a veces la biblioteca, a veces una cocina que había ignorado durante años. Ninguno de los dos mencionaba el patrón. Hasta que una noche Marin recibió una llamada sobre un trabajo temporal en otra propiedad. Dominique pasaba frente a la puerta abierta de la salita justo cuando ella decía, sí, mi puesto aquí solo debía durar unos meses. Él se detuvo. Marin siguió hablando, sin notar su presencia. Todavía no lo he decidido. Dominique siguió caminando antes de que ella lo viera, pero algo frío se instaló bajo sus costillas. Durante semanas había estado pensando en cuánto había cambiado la casa desde que Marin llegó. Nunca había considerado qué pasaría cuando ella se fuera. Ahora sí lo hizo, y el pensamiento lo perturbó mucho más de lo que debería. Damián Cross no amenazó a Marin. Apenas sabía que existía. Lo que sí sabía era que Dominique Castellano había cambiado. Había evitado 2 confrontaciones innecesarias en 3 meses. Había dejado una cena privada temprano para volver a casa. Y durante una negociación sobre un desarrollo frente al mar, se había negado a dejar que Damián lo provocara hacia una decisión impulsiva. Damián confundió el control con debilidad, así que aplicó presión donde los hombres poderosos suelen sentirla más: los negocios. Una semana después de que Marin recibiera la llamada sobre la otra propiedad, Dominique organizó una reunión cerrada con inversionistas en la mansión. Damián había arreglado que un contratista comprometido obtuviera acceso temporal a través de la empresa de catering, para retirar los registros relacionados con el trato del muelle. El plan era simple: entrar, tomar los documentos, salir. Marin lo arruinó por ser observadora. Cruzaba el pasillo de servicio cuando notó a un hombre parado junto a una oficina restringida, con una carpeta de cuero escondida bajo la chaqueta. «Está perdido», le dijo. Él se dio la vuelta. «La cocina está abajo». «Lo sé». Esa fue la respuesta equivocada. La sonrisa de Marin desapareció. Todo trabajador temporal legítimo había pasado la mañana preguntando direcciones. Este hombre conocía la casa. Ella retrocedió. Los ojos del hombre se movieron hacia la cámara de seguridad sobre ellos, luego hacia Marin. «No lo hagas». Ella no gritó. Le lanzó la bandeja que llevaba. Los cubiertos se estrellaron contra el mármol. El sonido resonó por todo el pasillo. El hombre le sujetó la muñeca. Marin le clavó el tacón en el pie y giró con fuerza suficiente para romper su agarre. ¿Corrió? Él alcanzó a atrapar la manga cerca de la escalera. La tela se rasgó. Marin golpeó con la palma el panel de emergencia de seguridad. Una alarma estalló. 30 segundos después, el pasillo se llenó de guardias armados. Dominique llegó antes de lo que nadie esperaba. El intruso ya estaba de rodillas. Marin estaba apoyada contra la pared, respirando con dificultad, con una manga rota y una marca roja formándose alrededor de su muñeca. Dominique la vio. Algo en su rostro se volvió aterradoramente inmóvil. ¿Quién la tocó? El jefe de seguridad señaló al hombre. Dominique dio un paso al frente. «Dominique», dijo Marin. Él se detuvo. No por el prisionero. Por ella. Sus ojos volvieron a posarse en Marin. «¿Estás herida?» «Me duele la muñeca». Él cruzó el pasillo de inmediato. Marin levantó la otra mano.
Antes de que haga la cosa dramática de mafia, estoy bien. Un guardia miró hacia otro lado, tal vez para esconder una reacción. Dominique no sonrió. ¿No estás bien? Dije que me duele la muñeca. No dije que me estoy muriendo. Podrías haber salido gravemente herida. Y no fue así. La mandíbula de él se tensó. Marin suavizó la voz. Mírame. Él lo hizo. Estoy aquí. Esas dos palabras llegaron a un lugar donde la ira no podía. Dominique miró la manga rasgada, luego su rostro. Durante 9 años había construido su vida entera alrededor de evitar otra pérdida. Más guardias, más cámaras, más control, más distancia. Y sin embargo, de pie en ese pasillo, nada de eso importaba. Había escuchado la alarma e imaginado llegar demasiado tarde. Otra vez. La idea lo vació por dentro. Dominique se giró hacia su jefe de seguridad. Llamen a la policía. Preserven todo. Averigüen quién autorizó su acceso. El hombre restringido pareció sorprendido. Tal vez había esperado sangre. Dominique no se la dio. La participación de Damián podía manejarse con evidencia, contratos, abogados, y consecuencias que no requerían un cadáver. Después Dominique miró a Marin. Un médico. Ella suspiró. Es solo una muñeca. Un médico. Bien, pero si le recetan una amputación, voy a pedir una segunda opinión. Un guardaespaldas hizo un sonido ahogado. Dominique finalmente exhaló. Horas más tarde, después de que el médico confirmara un esguince leve, Marin encontró a Dominique solo en la terraza. Esperaba encontrarlo furioso. En cambio, se veía cansado. No deberías estar aquí afuera, dijo él. Tengo la muñeca lastimada. Mis piernas siguen funcionando perfectamente. Él miró el vendaje. Te enfrentaste a él. Me opuse a que me agarraran. Una media sonrisa débil apareció y desapareció. Entonces Dominique se quedó en silencio. Marin entendió ese silencio. Ya no era frialdad. Era miedo sin lugar a dónde ir. No podías haberlo sabido, dijo ella. Debía haberlo sabido. No, Dominique. No puedes hacerte responsable de todo lo malo que pase a 50 kilómetros a la redonda. Los ojos de él se endurecieron. No entiendes. Entiendo lo suficiente, ella se acercó un paso. Me protegiste sabiendo que había peligro. Me protegí a mí mismo antes de que tú llegaras. Las dos cosas pueden ser ciertas. Dominique se quedó mirándola. Nadie le hablaba así. Nadie le recordaba que proteger a alguien no requería poseerlo. ¿Estás considerando otro trabajo?, dijo él de pronto. Marin parpadeó. Así que eso también estaba debajo de todo esto. Todavía no lo he decidido. Dominique apartó la mirada. Había enfrentado enemigos sin dudar. Y aún así, pedirle que se quedara le resultaba infinitamente más peligroso. Cuando finalmente habló, su voz sonó baja. Pensé que la alarma significaba que iba a perderte. A Marin se le cortó la respiración. Dominique la miró de nuevo, y ya ninguno de los dos podía fingir que aquello era solo preocupación por una empleada. Durante 3 días, ninguno mencionó lo que Dominique había dicho en la terraza. No hacía falta. Algo había cambiado. Marin seguía llevando café al comedor. Dominique seguía fingiendo que el cachorro era la razón por la que a veces aparecía en la cocina. Todavía discutían sobre si un billonario debería ser capaz de operar una tostadora sin ayuda. Pero ahora, cada momento ordinario cargaba con el recuerdo de una frase extraordinaria. Pensé que la alarma significaba que iba a perderte. La 4ª noche, Marin encontró a Dominique en la biblioteca. Una carpeta sin abrir descansaba sobre el escritorio. Está mirando fijamente el papeleo, dijo ella. Me han acusado de cosas peores. Ella sonrió. Dominique señaló la silla frente a él. Marin se sentó. Hablé con Victoria hoy, dijo él. La sonrisa de Marin se desvaneció. Yo no te pedí que la despidieras. No lo hice. Marin esperó. Admitió lo que hizo.
También admitió por qué. Dominique miró hacia las ventanas oscuras. Ella creía que el hogar necesitaba orden. En algún punto del camino, confundió el orden con hacer que todos tuvieran miedo hasta de respirar. Eso me suena familiar. Los ojos de él volvieron a los de ella. Marin no se arrepintió de nada. Dominique casi sonrió. Victoria permanecerá bajo límites más estrictos. Se disculpó con el personal. ¿Y conmigo? Lo sé, Marin lo estudió. Pudiste haberla despedido. Sí. ¿Por qué no lo hiciste? Porque a la gente se le debe permitir volverse mejor que su peor decisión. La respuesta la sorprendió. 9 años atrás, quizás Dominique habría respondido de otra manera. Tal vez incluso hace 3 meses. Marin se recostó. Cuidado. Eso sonó emocionalmente saludable. Puedo pedirle a seguridad que te saque de aquí. Ahí está. Dominique rió suavemente. Después la risa se desvaneció, dejando algo más cálido detrás. Marin. Ella reconoció el tono. No había ninguna broma escondida debajo. ¿Qué? ¿Te vas a ir? La pregunta era simple. Su respuesta no lo fue. Mi contrato temporal termina el mes que viene. Lo sé. Todavía tengo deudas. Eso también lo sé. Ella entrecerró los ojos. Me investigaste. Empleo a personas que investigan a todo el mundo. Esa es una respuesta extremadamente de jefe de mafia. Podría mentir. Por favor, no lo hagas. Dominique se levantó y caminó hacia la chimenea. Podría pagar todas tus deudas esta misma noche. La expresión de Marin se endureció. Él lo notó. No lo haré, ella se relajó un poco. Porque sé lo que esa panadería significa para ti. Pagar la deuda sin que me lo pidieras no te la devolvería. Solo te quitaría otra decisión más. Marin se quedó mirándolo. Este era el hombre al que todos temían. Y aún así, de algún modo, había entendido exactamente lo que ella necesitaba que él no hiciera. Dominique se volvió hacia ella. No quiero que estés aquí porque necesitas empleo. El corazón de Marin cambió de ritmo. No quiero que estés aquí porque me debes algo, hizo una pausa. Quiero que estés aquí porque cuando no estás, lo noto. Marin no dijo nada. Lo noto cuando el desayuno está en silencio. Lo noto cuando nadie discute conmigo sobre el perro. Lo noto cuando no has pasado por la biblioteca. Lo noto cuando te ríes en otra parte de la casa, su voz bajó. Y pasé 9 años asegurándome de no notar nada que pudiera lastimarme. Marin se puso de pie despacio. Dominique no se acercó. Dejó la distancia entre ellos para que fuera ella quien eligiera. Pensé que la parte más feliz de mi vida había terminado hace 9 años, dijo él. Las palabras cayeron en silencio. Sin declaración dramática, sin orden, solo verdad. Marin cruzó la distancia. Se detuvo frente a él. Tal vez solo estaba esperando a que alguien tocara la puerta equivocada. Dominique la miró. Eso no es lo que pasó. No, tú invadiste mi oficina. Estaba llevando a cabo una operación de rescate. Te robaste mi silla. La ocupé temporalmente. Te pusiste mis lentes. Las circunstancias eran caóticas. Dominique se rió. Marin también. Esta vez, nadie se quedó congelado afuera de una puerta. Nadie se preguntó si aquel sonido era imposible. Su risa les pertenecía solo a ellos. Cuando se apagó, Dominique levantó la mano, pero se detuvo antes de tocarla. Marin notó esa pregunta escondida en el gesto. Respondió colocando su mano sobre la de él. Los dedos de Dominique se cerraron con suavidad alrededor de los suyos. Te amo, dijo Dominique. Los ojos de Marin se suavizaron. ¿Te das cuenta de que igual voy a seguir discutiendo contigo? Asumí que eso venía incluido. Y estoy reconstruyendo mi propia vida. No te querría de ninguna otra forma. Ella sonrió. Entonces yo también te amo. Dominique se inclinó más cerca, lo bastante despacio para que ella pudiera elegir. Marin lo encontró a mitad de camino.
El beso fue suave, breve y seguro. Cuando se separaron, un estruendo sonó afuera de la biblioteca. Ambos se dieron la vuelta. El cachorro estaba parado en la puerta con los lentes de lectura de Dominique en la boca. Marin lo miró fijamente. ¡Ay, por supuesto que no! Dominique empezó a reírse de nuevo, y esta vez Marin persiguió al cachorro por la puerta con Dominique justo detrás de ella. Un año antes, la mansión se había construido alrededor del silencio. Ahora, ninguno de los dos podía imaginar llamar hogar a ese silencio. Un año después, la mansión Castellano estaba llena de ruido. No de caos, no de desorden. Solo de vida. La música flotaba desde el salón de baile, donde la cena de cumpleaños de Rosa se había convertido en una celebración que incluía a casi todos los que trabajaban en la propiedad. La cocinera había preparado un pastel enorme. Los guardaespaldas discutían de nuevo sobre fútbol. Alguien había decorado al cachorro con un lazo dorado ridículo, que en ese momento intentaba comerse. Y Dominique Castellano se estaba riendo. Marin estaba de pie a su lado, con un elegante vestido azul profundo, viendo a Rosa acusar a su nieto de hacer trampa en las cartas. No hice trampa, dijo Dominique. Negocio adquisiciones internacionales. ¿Exacto? Profesionalmente. Marin se cubrió la sonrisa. Dominique la miró. ¿De qué lado estás? Del de la cumpleañera. Conveniente. Disfruto sobrevivir las reuniones familiares. Él le rodeó la cintura con un brazo, con suavidad. Al otro lado del salón, Rosa lo notó. Su sonrisa se suavizó. El año anterior no había borrado, como por arte de magia, cada cosa difícil. Dominique todavía cargaba con Isabella dentro de él. Algunos aniversarios seguían siendo silenciosos. Algunos recuerdos todavía dolían. Sanar nunca había significado olvidar. Significaba que el duelo ya no controlaba cada habitación que él pisaba. Marin también había cambiado. Con el dinero que había ahorrado ella misma, junto con un préstamo comercial cuidadosamente negociado que había insistido en conseguir sin la intervención de Dominique, había comenzado a reconstruir la panadería Olay. Dominique había respetado su decisión, casi siempre. Había comprado 12 panecillos de canela el día de la inauguración. Marin lo acusó de manipular las cifras de ventas. Él volvió a la mañana siguiente y compró 6 más. Con el tiempo, ella dejó de discutir. Cerca de la entrada del salón, un empleado joven observaba a Dominique reír por algo que Marin le había susurrado. El joven se volvió hacia Rosa. El señor Castellano siempre fue así. Rosa siguió su mirada. Dominique en ese momento intentaba rescatar su gemelo de las garras del cachorro. Marin no le ofrecía ninguna ayuda. Los ojos de Rosa se llenaron con las mismas lágrimas que alguna vez había escondido fuera de la cocina. No. El empleado esperó. Rosa sonrió. Simplemente olvidó cómo reír. Al otro lado del salón, Dominique finalmente recuperó su gemelo. Marin aplaudió con dramatismo. Rosa terminó, en voz baja, la frase que había dejado a medias. Hasta que ella se lo recordó. Dominique miró hacia Marin. Por un momento, el salón lleno de gente desapareció. Él extendió la mano hacia ella. Ella se la dio con gusto. Alguien lo notó, luego alguien más. Los aplausos se extendieron por todo el salón. Marin se rió. Dominique sacudió la cabeza, pero también sonreía. Esto es tu culpa, murmuró. Mi culpa. Esta casa antes era silenciosa. Marin se recostó contra él. ¿Y cómo te está funcionando eso? El cachorro ladró. Rosa se rió. La familia entera aplaudió con más fuerza. Dominique miró a su alrededor, a la casa que alguna vez había confundido con una fortaleza. Después miró a la mujer a su lado. 9 años de silencio no habían terminado porque Marin lo obligara a olvidar lo que había perdido. Terminaron porque ella le demostró que amar lo que le quedaba no era una traición hacia quienes ya no estaban. Dominique le apretó la mano. Marin le devolvió el gesto, y la risa recorrió cada pasillo de la casa Castellano. Esta vez, nadie se sorprendió al escucharla.